Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En el capítulo de hoy estoy muy agradecida, muy afortunada de contar con la presencia de Claudio Gómez. Este personaje es un agente cultural que tiene un gran recorrido en la dirección de museos en Chile y actualmente en Estados Unidos. Les comento un poco, Claudio ha sido director del Museo Nacional de Historia Natural en Chile entre los años 2007 y 2018 o 2019. Yo sé que fueron 12 años, entonces por ahí me corregirás si me estoy equivocando. Y es el actual director del Museo McClown de Historia y Cultura de la Universidad de Tennessee en el campo de Knoxville. Em, Estoy muy agradecida de tenerte y lo invité porque quiero que conozcamos más sobre el rol de un director de museos. Creo no, uno de los principios que tuve al momento de crear este espacio arte llamado es poder invitar a los profesionales y que puedan hablar sobre su profesión, cómo lo están haciendo y que esto eduque, pero también inspire y motive a quien sea que lo esté escuchando para descubrir nuevas formas de hacer o descubrir sí, nuevas formas de hacer, no solamente en Perú, sino también en Chile, en Estados Unidos, o lo que están haciendo ciudadanos como yo, por ejemplo, que soy peruana, pero ahora estoy en París, y en este caso Claudio, que tiene una vasta experiencia en Chile, pero actualmente está en Estados Unidos. Entonces, lo invité para que descubramos un poco más este rol de ser directores de museos y lo haré basándome en el artículo, y digo el título en español porque es un artículo que estará adjunto en la descripción, pero es en inglés, y el título es el siguiente: es El Museo McClown reimagina el futuro centrándose en las voces indígenas. Entonces, vamos a ir desmantelando un poco más sobre su rol en base a lo que él ha venido actuando de cara al museo, a las actividades del museo. Y sin más preámbulo, quiero que te presentes, aunque ya he mencionado los roles más destacados que tuviste. Realmente me encantaría que al momento de presentarte puedas continuar esta presentación solamente para que los oyentes, los espectadores puedan evidenciar el recorrido que has tenido en la dirección de museos o siempre y constantemente actuando en el sector cultural, en este caso chileno, porque eso también a veces invitamos o yo invito a personas que actúan que tienen roles destacados en el sector cultural, pero detrás de ese gran rol hubo muchos otros que sumaron y sumaron, y eso también es muy valioso ponerlo en valor para que se den cuenta a todo aquel oyente o espectador que todo suma y no se llega a tener un rol así de la nada. Entonces, es constante trabajo. Así que muchas gracias, Claudio, por haber aceptado esta invitación y te dejo presentarte lo que tú quieras. Bueno, gracias Diana. Saludos desde Knoxville, Tennessee. Es un honor para mí estar aquí en tu programa y bueno, espero que sea una conversación interesante y sobre todo para quienes van a escuchar y ver el programa. Sí, bueno, yo partí trabajando como voluntario en museos cuando estaba en la universidad, en el museo de mi ciudad natal, en Valparaíso, aunque yo estudiaba en Santiago, en la Universidad de Chile, y fui por un tiempo voluntario, no sé, alumno en práctica del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Eso fue muy interesante, pero yo no pensé que iba a tener una carrera en museos, debo decir. Y sin embargo, el año 1993 tuve la oportunidad de ser reclutado para dirigir el Museo de Isla de Pascua, en el Museo de Rapa Nui, ¿no es cierto? Que es parte de Isla de Pascua, es parte, digamos, del territorio chileno. Y ahí estuve 7 años, eh, en realidad 7 años en el papel, porque un año estuve haciendo una pasantía en Washington, D.C., en los museos del Smithsonian. Así que esa fue mi introducción al mundo de los museos, fue trabajar en un museo muy joven y obviamente trabajar en una comunidad, en este caso una comunidad polinesia, eh, parte digamos, uno podría decir, pueblo originario de Chile, pero en realidad no es de los pueblos indígenas porque ellos son de ancestría polinesia, están conectados con el resto de las comunidades del Pacífico. Por lo tanto, fue muy interesante porque ahí también aprendí mucho el trabajo comunitario, no tanto leyendo, sino que en la práctica y en la vida cotidiana, estar insertado en una comunidad muy
entretenida, con sus propios desafíos y obviamente con esta peculiaridad de ser el lugar probablemente uno de los lugares más aislados del mundo, con una comunidad activa. Así que había que ser muy, muy creativo bueno, llegué cuando no había internet, salí cuando sí había internet, y basar el trabajo de museo en las oportunidades que se daban con la comunidad y obviamente con lo que había en la colección y eso. Después de eso tuve una beca Fulbright y vine a estudiar a Estados Unidos. Tuve 2 años en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, y saqué una maestría en administración pública porque me gustaba el tema de gestión y me veía a mí mismo siguiendo una carrera en temas de museo como director o ejecutivo. Y volví a Chile, estuve 5 años como coordinador de proyectos en la subdirección de museos, que es una de las principales oficinas de museos públicos en Chile. Y después de eso, en 2007, postulé por primera vez. Se llamaba concurso en la historia del Museo Nacional de Historia Natural. Se llenaba el concurso, el cargo por concurso público. Así que llegué por concurso público el 2007. Por distintas reglas del servicio civil en Chile, el concurso uno no puede estar más de 6 años en esos cargos, así que al cabo de 6 años hice un concurso y postulé y, como dicen acá en Estados Unidos, yo era el incumbente, pero bueno, quedé seleccionado de nuevo y estuve ahí hasta el 2019 y dejé ese cargo para venirme a ser director del Museo McLang de la Universidad de Tennessee acá en la ciudad de Knoxville. Y es un museo de historia natural obviamente, más bien es un museo misceláneo, tiene una colección de historia natural, también tiene colecciones de arte, de antropología y arqueología. Así que esa ha sido mi carrera. En fondo, el año pasado enteré 30 años este año van a ser 31 años de carrera en el mundo de los museos y he sido director en 3 museos y como en el cargo como de más de oficina por 5 años. Ese es más o menos el resumen de mi carrera. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy amplio, muy vasto y muy interesante que hayas constantemente vuelto a Estados Unidos, pero ahí ya se me ocurren unas preguntas, pero las haré más adelante y no quiero escaparme de, de los lineamientos que tengo para la entrevista. Y con todo este recorrido, yo sé que en un inicio no pensabas quizá dedicarte a los museos, pero noto que eso fue algo que poco a poco fuiste asumiendo y deseando, sobre todo estar en un rol, o sea, lo manifestaste, lo lograste ser director de museos, pero ¿cuál es tu misión y tu visión actual? ¿Y qué tanto fue evolucionando o si estás viviendo eso que visionaste para tu vida? Me encantaría que nos puedas hablar sobre ello. La verdad es que yo estudié antropología en la Universidad de Chile y estudié en los últimos años de la dictadura y de hecho me gradué el primer año de democracia, el año 1990. Y las perspectivas de trabajar en antropología en ese tiempo eran bastante acotadas. No sé si limitadas, pero acotadas. Una de esas era obviamente en la academia y para eso había que estudiar un posgrado. Se estaba empezando a generar consultorías y obviamente estaba todo el mundo del sector público que estaba reinventándose, reconstruyéndose después de 17 años de dictadura. Eh, yo egresé muy joven y la verdad es que todavía estaba buscando un poco qué hacer. Había trabajado con distintos profesores de la universidad y, y también estaba tratando, bueno, empecé a hacer clases como ayudante, como profesor invitado en esos primeros años de mi egresado. Y como te digo, como contaba previamente, en esas cosas de la vida, este tiempo que estuvo en el Museo de Historia Natural del Paraíso resultó ser importante porque se presentó esta oportunidad de ir a Isla de Pascua. Eh, y el que me reclutó, yo siempre contaba la historia, fue uno de mis profesores de la universidad. Él tenía un cargo en ese tiempo, era profesor. En Chile se puede ser profesor universitario en una universidad pública y al mismo tiempo ser funcionario público, una de las cosas que sí es compatible. Y, y se había presentado una cierta situación en Isla de Pascua que requería que
que alguien fuera prontamente y por lo tanto mi nombre fue puesto en la mesa en esos tiempos, como te digo, de la temprana regreso a la democracia y, y resultó que me escogieron y me mandaron a Isla de Pascua, a Rapa Nui, em, con la misión de observar e informar lo que estaba ocurriendo ya, porque claro, en esos tiempos Isla de Pascua era realmente lejano. El avión iba 2 veces a la semana, para comparación para los auditores y espectadores del programa. Iban 2 aviones a la semana desde Santiago, son 5 horas de vuelo. Hoy día viajan aviones todos los días y hay veces en días en que van más de un avión. Era un lugar realmente lejano, distante. La única comunicación moderna en esos tiempos era el fax. Y yo siempre cuento un poco como hice, un poco en broma, ¿no? Como decía Gabriel García Márquez, necesitaban a alguien joven y desinformado, ¿no es cierto? E ingenuo, que fuera y asumiera este cargo y yo creo que fue una idea de como una apuesta y donde quienes me contrataban apostaban a que iba a poder, ¿no es cierto?, estar por lo menos un tiempo. Cuando llegué a Isla de Pascua dije voy a ser antropólogo, voy a predicar, ¿no es cierto? Había leído a Margaret Mead, a Malinowski, todos estos grandes padres de la antropología que habían trabajado en el Pacífico Sur. Y dije, ya voy a trabajar en el museo, pero dedicarme a hacer antropología, voy a hacer una antropología, ¿no es cierto?, de la Polinesia a partir de lo que vea en Rapa Nui. Pero la verdad es que trabajar en un museo es un trabajo a tiempo completo y de a poco fui dejando esa idea quizás más, no sé, ingenua, más de sueño, ¿no es cierto?, convertirme en un antropólogo del Pacífico Sur. Y me empezó a gustar cada día más el tema de estar en un museo, de ser capaz de dirigir un museo, de estar a cargo de un equipo de personas, de generar procesos y resultados que beneficiaran a la comunidad, en este caso, en particular a la comunidad de Rapa Nui, y a quienes visitaban el museo todos los días, que usualmente eran turistas. Era un museo que había sido construido en torno a lo exótico y a por decirlo así, a proveer un servicio más que nada a los turistas. Yo lo tomé en museo y dije, ya, perfecto, los turistas siguen siendo importantes, siguen siendo el principal fuente de ingreso para la isla, pero aquí falta la comunidad. Y me di cuenta rápidamente porque había una exposición de fotografías antiguas y yo veía a la gente de Rapa Nui cuando se saltaba todo e iba a ver eso porque veían a los abuelos, a los bisabuelos, entonces veía que llegaba, no sé, una mamá con una hija o una abuela con un nieto y le mostraban la foto, le decía, mira, este era mi papá y aquí estaba con mi tía, ¿no es cierto? Y ellos vivían ahí. Entonces yo dije, bueno, aquí hay, y esto era como una parte nomás, una sección del museo, dije, aquí hay algo importante porque si a la gente de Rapa Nui no le importa mucho lo arqueológico o porque lo vemos todos los días, en Rapa Nui tú caminas y ves ¿cierto?, los Aju y los Moai y otras estructuras arqueológicas que han sobrevivido al paso de los tiempos. Esta es la conexión que hay. Y bueno, entonces creé un archivo fotográfico, exploré archivos documentales que dupliqué, llevé de vuelta a Isla de Pascua, antes de que se empezara a hablar de repatriación documental y ese tipo de cosas. Y, y eso, cada paso que di, obviamente había desafíos y sinsabores, pero también mucha alegría, muchas satisfacciones. Y encontré una vocación y una pasión por el trabajo en museo. Ahí fue quien lleva 2 o 3 años que me fui a Washington, estuve 9 meses y esta historia también la he contado varias veces, así que más de algún quizás oyente lo va a decir, bueno, esta historia ya la contó, pero supongamos que alguien nuevo no la ha escuchado y en parte de esa pasantía estaba en el National Gallery of Art y en el Smithsonian, era, ¿no es cierto?, reunirme con, no solo yo, sino que todos los que estaban en la misma categoría, reunirnos con distintos equipos y en eso conocimos directores, ¿no es cierto?, el director del National Gallery of Art, conocí al director en ese tiempo del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian y
y descubrí que, porque en ese tiempo todavía estaba dudoso de si la antropología debe ser mi camino o dedicarme a tiempo completo a trabajar en los museos. Y tuve esta como, ¿cierto? Revelación, epifanía, llámalo como quiera, eh, que dije, bueno, aquí uno se puede dedicar, hay una posibilidad de ser un director de museo profesional, no pensar en ser curador, no pensar en ser, sino que dedicarme a la gestión de los museos de manera profesional, tiempo completo. Y quien era mi mentor en la National Gallery of Art, ya hacia el final de mi pasantía, tuvimos una conversación muy entretenida y yo le digo, oye, estoy pensando, porque en ese tiempo todavía mi idea era ir a un doctorado en antropología y doctorarme en antropología. Le dije, he estado pensando mucho que sí, es un camino real pensar en ser director de museo profesional, más que académico, curador, que, ¿no es cierto?, em, entreteje, digamos, su carrera curatorial con la parte de gestión. Y ella se le ilumina la cara y me dice, mira, la verdad es que hay muy poca gente que piensa así, hay muy poca gente que quiere ser director de museo profesional. Para mucha gente ser director viene después de una carrera curatorial en ese tiempo. Ahora vemos directores de museos nombrados de carreras como jefes de educación o jefes de exhibición o de otros planos, digamos, incluso development, desarrollo o recaudación de fondos. Pero esto estamos hablando del 97, 98, era menos común. Entonces me dijo, lo que más se necesita es gente que le guste la gestión y que entienda de arte, de ciencia, de historia. Porque a veces los directores que son curadores están a regañadientes o les cuesta mucho lidiar con los temas de la gestión porque son desgastantes, que la verdad lo son, preparar presupuestos, defender temas, ¿no es cierto?, estratégicos, ir a discutir con líderes, con políticos, con juntas directivas, es parte de un trabajo que a veces es desafiante, no quiero decir que es ingrato, pero a veces es desafiante y a veces requiere mucha energía que no te permite concentrar en la cosa creativa, como un curador o un artista. Así que con ese refuerzo volví a Chile en 98 pensando, ok, volví a Isla de Pascua, obviamente, voy a empezar a orientar mi carrera en la manera en que me permita llegar a ese objetivo. Así que al cabo de 2 años cumplí con los objetivos que estaban en el Museo de Pascua, que era completamente renovar la exposición permanente. Lo logré con el equipo del museo, del cual siempre he estado muy orgulloso, y postulé una beca Fulbright y habiendo dejado la idea, ¿no es cierto?, de hacer un doctorado en antropología o en una ciencia afín, me vine a hacer un máster en administración pública en la Universidad de Pittsburgh y me enfoqué en organizaciones públicas y organizaciones sin fines de lucro, pensando que los museos en general cubren una o ambas categorías. Así que fue una pasantía, o sea, un máster muy provechoso. Me vine a Pittsburgh, donde hay una cadena de museos, los Carnegie Museums, está el Carnegie Museum of Natural History, Carnegie Museum of Art, el Carnegie Science Center y el Andy Warhol Museum, los 4 museos. Todas estas fortunas, ¿cierto? Carnegie, Mellon, todas estas están vinculadas a esta misma región. Mellon fue después el que pivotal para financiar la creación de la National Gallery of Art en 1941. Carnegie se quedó en Pittsburgh y dejó, digamos, mucho de sus dineros para creación de museos y bibliotecas. Así que en ese tiempo hice shadow, como dicen los gringos, hice seguí, digamos, por un tiempo largo al entonces casi nuevo director del Carnegie Museum of Natural History, el Museo Carnegie de Historia Natural, que era profesor en la escuela donde yo estaba estudiando, y me permitió mucho entender cómo era esta transición, ¿no es cierto?, entre lo académico. Él tenía un doctorado en antropología, pero le gustaba mucho la gestión. Y así que también él se transformó en otro de mis mentores, me llevó a todas partes, me abrió las puertas, estuve en prácticamente todas las reuniones que él estuvo, como por un mes, 2 meses. Y volví a Chile más entusiasmado entonces, pero volví a Santiago y como no había un puesto de director en ese tiempo disponible, el trabajo que me ofrecieron fue trabajar como, se llama profesional de apoyo, pero para coordinar proyectos a nivel nacional.
Y eso lo que me llevó fue a recorrer por 4 o 5 años, recorrí Chile conversando con mis colegas, directores de los museos, pares del Museo de Isla de Pascua, o Rapa Nui, y trabajar en proyectos especialmente de gestión de colecciones y también de renovación de exhibiciones, concursos de arquitectura para museos que se estaban remodelando o ampliando o construcciones nuevas. Así que también conocí a muchos arquitectos y equipos del Ministerio de Obras Públicas en regiones. Así que fue una gran experiencia, sí. Y de tal manera que, y con esto termino, que cuando se concursó el cargo de Museo Nacional de Historia Natural 2007, fines de 2006, yo ya estaba como, ya aquí estoy. Listísimo. Claro, estaba efectivamente con un portafolio, como dicen ahora, con una conjunto de experiencias, capacidades que había ido acumulando durante los años previos. Y bueno, gané el concurso y después en el Museo de Historia Natural, si El quieres, resto de la historia. podemos conversar otro rato de eso, pero ese es como el devenir, si tú quieres. Yo siempre digo que el mío particular no, es un caso muy, digamos, cada caso es muy particular, no puedo pedirle a nadie que piense en lo mismo, pero siempre estoy abierto a discutir. Cuando la gente me dice qué podría hacer, yo creo que hay tantos caminos. El mío fue casual, y si alguien está pensando en hacerlo incluso más joven de lo que yo partí intencionalmente, siempre hay oportunidades. Sí, yo creo que lo que más rescato de lo que decís, en el sentido de que hay tantos caminos, es solo empezar por uno de ellos. O sea, y sí, a veces como es muy gracioso lo que decías, como un joven desinformado, a veces precisamente es esta ingenuidad de que la que a veces se termina dando la perspectiva de lo cierto que puede ser un determinado, de la realidad de un determinado contexto. Y lo que más rescato de vos es que es el hecho de prepararse para la oportunidad. Es muy bonito. Eh, Como que lo aprecio mucho y qué lindo, la verdad. Yo sé que el camino de usted, señor Claudio, es particular, pero eso no quita que alguna otra persona que esté escuchando esto simplemente pueda intentarlo, ¿no? O sea, creo que la intención es... Además, el hecho de tener mentores. Es muy clave lo que está diciendo de tener mentores. Chicos, tengan mentores. O sea, no sé si tienen de lo que sea que les surja en el momento, porque a ver, yo creo que antes de llegar a crear este podcast, Arte Llamado, pasé por una serie de iniciativas y muchas de ellas no tuvieron éxito, pero el solo hecho de crearlas me hizo encontrarme con personas que me hicieron darme cuenta de que en realidad quizá podía tomar un otro camino, pero ya estaba en el camino de estar dispuesta a tomar otros, de aceptarlos y demás. Y en ese preciso camino existen los mentores y qué lindo que lo hayas traído a conversación, porque son muy valiosos. Un mentor puede ser incluso solo un amigo, puede ser incluso un profesor, puede ser quien sea, la verdad, pero es alguien que te va a dar mucho valor y te va a acompañar. Em, Luego tengo otra pregunta. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué encontró en Estados Unidos en términos de museos? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, voy a solo hacer un paréntesis y decir que el tema de los mentores es súper importante. Yo no conocía la palabra mentor y su importancia hasta cuando vine a Estados Unidos la primera vez. Y desde ese minuto lo que he tratado es, ¿no es cierto?, de devolver la mano, como decimos en Chile. Así que cualquiera que después quiera conectarse conmigo y conversar algo, pero lo he hecho intencionalmente justamente porque es la manera, no es como pagarle de vuelta a un mentor, ¿no es cierto? El mentor lo hace porque quiere, porque puede, porque tiene tiempo, no lo hace porque quiere que tú le retribuyas. Entonces la manera de retribuirlo para mí es hacerlo con más gente, así que ha sido muy, muy gratificante. Bueno, ¿por qué Estados Unidos? También tiene que ver con la historia de la generación que me precedió en los museos chilenos. Cuando yo llegué a Isla de Pascua, a Rapa Nui, yo tenía 25 años, era el más joven en todas partes. La generación que me antecedía estaban en torno a los 40, incluyendo que fue mi jefe, que había sido profesor mío en la universidad. Y ellos ya tenían la noción, esa generación entre 40 y 50 que estaba en los museos al principio de la democracia en Chile, en los 90,
habían venido a las reuniones de la Alianza Americana de Museos, habían comprado los libros, ¿no es cierto?, del catálogo de la AM. Habían comprado obviamente también libros de Routledge o de Routledge, no sé cómo Routledge, creo que se pronuncia. Tenían ellos habían puesto su mirada en Estados Unidos porque ¿qué pasaba? En los 80 y quizá a fines de los 70 Estados Unidos había empezado a hacer este cambio de paradigma de, de los museos centrados en sí mismos y en las colecciones a estar centrados en las comunidades alrededor de ellos. Y esa idea tan radical, tan sencilla, pero tan radical, como te digo, fines de los 70, principios de los 80, que en Estados Unidos empezó, ¿no es cierto?, a tomar forma y a instalarse y a expandirse solo en este país, que es un país, continente, digamos, un país súper grande. eh, los colegas chilenos que, como te digo, habían entrado al servicio en los 80 o la generación que me antecedió, que tuvo oportunidad de viajar, que tuvo oportunidad de leer, que eran bilingües o leían inglés, habían puesto su foco en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo llegué a Estados Unidos, llegué a Isla de Pascua y tal vez no había muchos recursos, pero había una pequeña biblioteca de libros de entonces se llamaba Asociación Americana de Museos, ahora se llama Alianza Americana de Museos. Había cosas de catalogación, cosas de diseño de exhibiciones, temas de curatoría. Había, no sé, 8 o 10 títulos que para alguien como yo, que alguna vez había visto algo y había leído como voluntario, dije, ya, bueno, aquí tengo esto es lo que va a ser voy a transformar esta pequeña biblioteca en mi biblioteca, en mi guía, digamos, en mi referencia cotidiana para entender algunas cosas, para tomar algunas decisiones. Pero eso estaba pasando en distintos puntos en Chile y aquellos que dirigían los museos públicos chilenos, como te digo, en ese tiempo, que fue mi primer jefe y profesor mío en la Universidad de Chile, él tenía esta mirada. Entonces yo creo que esta como alineación estratégica, no se ocupaban esas palabras en ese tiempo, vino desde la cabeza central, vino desde la oficina central en Chile y se expandió en ese tiempo 23 museos públicos. Yo te diría que mis colegas, tanto mayores que yo, los de mi generación, los que entraron un poco después que yo y los más jóvenes, todos miramos esta vocación de servicio público de los museos, porque son museos públicos en Chile, son sostenidos con los impuestos de toda la gente. Y segundo, cumplen un rol público en las comunidades, en los territorios. Y entonces, ¿qué pasó? Que era por alguna razón que puede ser mayor a la que estoy explicando, el, el sistema público de museos chilenos encontró una afinidad con el modelo norteamericano de esa época. Y eso solo único, durante los 90 eso solo se expandió, porque vino la apertura de Chile, ¿no es cierto?, al mundo, hubo más viajes, más conexiones, más gente norteamericana empezó a viajar, expertos a hacer capacitaciones a Chile. Algunos habían estado hacia fines de los 80, especialmente en temas de conservación, el National Park Service, el Yeti. Y entonces para mí fue como, ok, este es el modelo, este es el paradigma, pero además entendía yo que si los modelos de los museos norteamericanos eran basados en comunidades, y ese era como su planteamiento más radical del momento, hoy día es como el estándar, es el paradigma que se volvió el paradigma central. eh, la curiosidad mía sobre Estados Unidos era creciente. Al punto de que cuando se ofreció esta pasantía, que era una pasantía de 9 meses, yo decidí postular y quedé seleccionado y me vine por 9 meses a Washington, que era la meca de los museos, ¿no es cierto?, norteamericanos, de los museos nacionales, y vi en vivo y en directo todo lo que había leído, todo lo que me habían contado, todas aquellas experiencias que solo en ese tiempo se podían leer en revistas o en la incipiente internet. Y dije, esto realmente es el modelo de museos que a mí me gusta, museos innovadores, exhibiciones entretenidas, hay un cierto nivel de academia, un cierto académico de contenido, pero el contenido está presentado para ser leído por cualquier persona, no requiere que haya un conocimiento previo.
y además recorrí Estados Unidos, la parte de esa beca era para viajar a otros museos, no solo los de Washington, y vi que esto no era no solo al nivel de la capital de este país, sino que en otros museos regionales y todo. Así que eso como que cimentó mi interés y mi compromiso con un modelo que evidentemente nace en este país, nace en Estados Unidos. Y me llevé muchas cosas de vuelta en la primera vez que estuve, la segunda vez que estuve estudiando, al punto de que cuando empecé a ser director de Museo Nacional de Historia Natural, yo empecé a mandar gente a Estados Unidos, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Chile este programa de intercambio del Departamento de Estado de Estados Unidos y obviamente de mi servicio en ese tiempo. Empecé a mandar grupos de personas y grupos de personas de 4, de a 1, a veces de a 2, viajaron a Estados Unidos a experimentar por 2 o 3 semanas una versión comprimida de lo que yo había vivido. De tal manera que cuando nos tocara hacer los cambios en el Museo Nacional de Historia Natural, todos tuviéramos la misma visión y no solo fuera el director, que hoy este loco que vivió en Estados Unidos 2 veces y vino el terremoto. Nosotros teníamos pensado remodelar el Museo Nacional de Historia Natural, el primer piso, pero a una escala menor. Vino el terremoto de 2010 y tuvimos que cerrar el museo por problemas estructurales, lo que nos dio la oportunidad de remodelar completamente el primer nivel. Y cuando inauguramos en el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos de 2012, 2 años después casi del terremoto, con mucho, digamos, mucha buena crítica, mucho apoyo, la gente empezó a decir, oye, esto se parece a los museos que he visto en Estados Unidos. Pero obviamente la gente que ha viajado, ¿no? No toda la gente, y hay gente que dejaba comentarios, "Oye, esto no tiene nada que envidiarle a los museos que he visto yo en Estados Unidos, etcétera, etcétera". Y cuando leíamos esos comentarios, tanto yo como los que habían tenido oportunidad de viajar, como que nos sonreíamos y decíamos, logramos evocar aquello, o sea, logramos alcanzar un nivel de calidad y un nivel de diseño y de contenido y de engagement, ¿no es cierto?, de involucramiento, que era lo que nosotros aspirábamos. Para mí fue como, no la culminación, pero fue un hito muy importante en mi carrera, provocado por algo tan desastroso como un terremoto, ¿no es cierto?, que, que nos ofreciera, ¿no es cierto?, este casi lienzo en blanco, casi, no completamente, para hacer algo que era el equipo, el equipo del Museo Nacional de Historia Natural y yo estábamos convencidos que valía la pena hacer en Chile. Eso si ya el museo, con todas las distintas decisiones que habíamos tomado antes del terremoto, lo había transformado en un museo más atractivo de lo que era cuando llegué el 2007, con eso lo catapultó, ¿no es cierto?, a ser el museo más visitado sostenidamente, obviamente hasta que fue la pandemia. Yo ya no estaba en Chile cuando fue la pandemia, y eso era porque el nivel de compromiso, un museo centrado en los visitantes, ¿no es cierto?, un Visitor Center Museum, una alineación entre contenido, diseño, ¿no es cierto?, y educación, son cosas que a veces damos por sentado, sobre todo los museos nacionales, pero eh, em, no es necesariamente fácil de lograr. Por eso tú me preguntas, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos creo que inventó el guión en el sentido, ¿no es cierto?, metafórico de lo que significa ser un museo en fin del siglo XX, entrando hacia el siglo XXI. Y quien diga otra cosa, en realidad, creo yo, la verdad es que sería una interesante discusión, pero creo que es difícil argumentar en contrario que fueron los museos norteamericanos y los pensadores y los líderes de los museos norteamericanos entre los 70 y principios de los 90 los que realmente le dieron un golpe de timón un golpe de timón radical a la manera de hacer museos en general en el mundo. Por eso es que, como te digo, eh, no se trata de ser como, se trata de seguir esa inspiración y adaptarla. Entonces tú tienes museos, ¿no es cierto?, como el Parque Explora en Colombia o como el Malva en Buenos Aires, y son museos que tú podrías decir podrían estar instalados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos o en España o en Reino Unido. Y es porque, claro, adoptaron un modelo radical que es distinto de lo que... Y por eso se distinguen, porque otros museos quedaron anclados en modelos del siglo XIX. Y el Museo Nacional de Historia Natural en Chile le pasó eso también. Y yo estoy muy feliz y orgulloso de haber sido parte de haber liderado ese equipo
claro, a llevar ese museo al siglo XXI. Perfecto. La verdad es que esta información, por ejemplo, yo no lo sabía. Y he visitado, yo he vivido en Buenos Aires y, por ejemplo, el Malva es uno de mis favoritos, debo admitirlo. Es muy interactivo, no sé, te sientes como un niño entrando a un coso grande y me sentía súper bien, la verdad. Es de los museos que disfruté muchísimo. Qué interesante que hayas seguido un poco este modelo. Todavía no he ido a Estados Unidos, no he tenido la oportunidad de conocer sus museos, pero lo que me decís me da como incluso muchas más ganas. En un momento mencionabas que Washington en ese entonces era la meca de los museos. ¿Lo sigue siendo? No sé si la Meca, a ver, yo, por ejemplo, no he estado en todo lo que está pasando en los estados, ¿cómo se llama? Árabes Unidos, United Arab Emirates, sí, en los Emiratos Árabes Unidos, en todo lo que está pasando en esa zona, en Dubái, Qatar. Hay museos, por ejemplo, el Museo del Futuro que está ahí, eh, eh, está a tablero vuelto desde que lo abrieron. Creo que han surgido otros polos. Piensa en China, en la década anterior estaban abriendo un museo diario, o sea, Un museo diario. sí, no sé si eso fue en un momento, no creo que haya sido El challenge sostenido, por 30 días. claro, pero Surgieron otros polos, claro, digamos. surgieron otros polos, pero diría, yo he estado en Washington un par de veces, estuve el junio del año pasado y me permití ir a ver museos que no había visto cuando no estaban, por ejemplo, cuando estuve ahí en 97, 98, cuando volví el 2002, antes de volver a Chile, quiero decir. Por ejemplo, el Museo de Historia y Cultura Afroamericana es un museo que es relativamente nuevo, está haciendo cosas increíblemente potentes y buscando, ¿no es cierto?, narrativas y contenido que obviamente viene del mundo de la cultura afroamericana en Estados Unidos, pero también conectando, ¿no es cierto?, globalmente. Yo creo que hoy día hay un diálogo y sobre todo se ha abierto gracias a la mayor posibilidad de viajar, a Internet, ¿no es cierto?, a foros y grupos de interés que comparten y se encuentran y discuten. Entonces yo diría que sí, Washington sigue siendo, ¿no es cierto?, aquel polo, aquel referente, pero creo que yo diría, ¿no es cierto?, que hay otros núcleos que están haciendo cosas, claro, tan interesantes o más interesantes de las que no sé. Ahora, yo lo digo, como te digo, como un sudamericano viniendo a Washington en los 90, digamos. Ahora, alguien puede decir, pero yo estuve aquí o allá. Es verdad, puede ser otros lugares también. ¿Usted también ha estado aquí y allá en términos de visitar otros museos en otros continentes, digamos? Más que nada en América, ¿no? También he sido muy limitado en otras partes, pero por ejemplo, de Estados Unidos, si tú vas a la costa oeste, museos como el LACMA, el Los Angeles County Museum of Art, o el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, eh, o otros museos, ¿no es cierto?, en Nueva York o en Chicago. Hay museos que están haciendo cosas y museos pequeños, a veces también uno piensa solo en museos grandes, que han seguido empujando los límites, ¿no es cierto?, del modelo. Y yo creo que eso es lo que, por ejemplo, acá en el Museo McLaren estamos haciendo. Estamos tomando todo lo que otros antes que nosotros han hecho y han aprendido, y nosotros estamos dando una vuelta, ¿no es cierto?, aún mayor, y estamos agregando el nivel de complejidad a un proyecto que se inaugura en enero del próximo año, en enero del 2025, a una escala y profundidad que otros museos no han hecho, o lo han hecho em, periféricamente, uno podría decir. Entonces, creo que a la pregunta original, creo que hay distintos polos, creo que están pasando cosas muy interesantes en el museo hoy día, más allá de Washington, pero si uno viaja a Washington, sigue encontrando la mayor concentración de museos nacionales que uno podría ver en otras partes del mundo, digamos. Es sorprendente, y para todos los gustos, ¿no? De aviación y espacio, de arte, de arqueología, de arte, ¿no es cierto?, eh, nativo americano. Es realmente sorprendente. Muchas gracias por compartirnos un poco sobre esta perspectiva para aquellos que todavía no han ido a Estados Unidos. Ahora sí, tienen planeado ir a Estados Unidos, vayan a ver sus museos, definitivamente. Yo también me sumo a esa ola. Y mencionabas sobre lo que hace atractivo a un museo.
si tuvieras que nombrar solo 5 aspectos, que seguro son más, pero seguro 5 que en sí engloban subaspectos, digamos, pero los 5 más relevantes para hacer atractivo un museo actualmente en el 2024 de cara al futuro. Es una pregunta difícil. Yo diría, el primer aspecto es que un museo tiene que ser accesible. O sea, tú tienes que, ojalá, no tener barreras de entrada física, emocionales, intelectuales, ojalá financieras. Eso es más difícil, pero que sea un lugar al que puedas llegar fácilmente, que puedas encontrar estacionamiento o llegar, ¿no es cierto?, en metro o en subway o en bus, que cuando una vez que estés adentro sea fácil moverte y que cuando leas lo que está ahí entiendas lo que estás leyendo sin pensar que no es el lugar donde tú tienes que estar. Creo que el tema del acceso hoy día es el tema principal. Eh, Creo yo que el otro tema es esta combinación entre contenido y diseño, ¿no? Tiene que haber una propuesta museográfica que sea atractiva, que sea llamativa, que sea provocadora en el buen sentido de la palabra, pero no puede ser vacía, tiene que estar basada dicha propuesta museográfica en el contenido, ¿no es cierto? Ojalá generado por expertos, por curadores y curadoras, por, por la propia comunidad, a veces, ¿no es cierto? Exposiciones que son generadas a partir de contenidos recogidos, ¿no es cierto? Opiniones, ideas, historias, una información, ¿no es cierto?, provista voluntariamente, ojalá, ¿no es cierto?, es la ideal, involuntariamente sería muy, muy, muy raro por la comunidad. Entonces sería acceso, una propuesta museográfica atractiva. eh, Creo yo que uno podría discutir que la calidad de los objetos que están en exhibición, eso es un poco más discutible, pero entiendo que el centro de la experiencia museográfica es el objeto. Eh, y sin embargo, a veces no todos los museos tienen todos los objetos que necesitan para contar las historias que quieren contar. Pero yo diría que la calidad de los objetos en exhibición debería ser otro atributo importante en un museo del 2024. Creo que los programas, toda la programación educativa, de extensión asociada, también debería ser igualmente importante. O sea, estamos hablando en visitas guiadas, actividades didácticas, charlas, conciertos, talleres, ¿no es cierto? Hicimos, por ejemplo, una exposición en fotografía con un fotógrafo nativo americano contemporáneo hace un año y medio, y él ocupa esto que se llama eh, em, Team Types, es un tema de fotografía, es como casi como un daguerrotipo. Y, y sí, aquí en Knoxville hay una fotógrafa que hace el mismo tipo de fotografía. Hicimos un taller de fotografía con ella. El que quería se inscribía y venía para que la gente, porque el fotógrafo que lo trajimos a hacer, porque era un fotógrafo activo, vino a hacer una serie de conferencias y todo, pero él no tenía tiempo para eh, hacer un taller, pero hizo igual un pequeño taller, pero nosotros expandimos esa experiencia con la fotógrafa local, entonces también presentamos a artistas locales en conexión con artistas, digamos, de fama nacional. Entonces estábamos hablando acceso, propuesta museográfica, calidad del objetivo, toda la propuesta educativa, por así decirlo, programación, y la quinta, no sé, tengo un problema, tal vez la puedo comentar más rato, pero yo diría que, bueno, obviamente, sí, y debería ser casi segunda, tercera, la calidad del servicio, ¿no es cierto? Que que seas bienvenido, que seas tratado con toda dignidad, ¿no es cierto? Hemos visto en la historia cuando la señora que no puede amamantar, pero ¿por qué no puede amamantar? No sé. Nosotros tenemos una sala, creamos una pequeña salita como de ¿cómo se llama? De capacidad sensorial limitada, porque si alguien, ¿no es cierto? Ahí puedes dar pecho, pero no sé si un niño pequeño está teniendo ¿no es cierto?
un mal rato, la mamá lo puede tomar ahí y no es problema, no va a interferir con la experiencia de los otros niños. Entonces, que los baños estén limpios, que la experiencia sea una experiencia satisfactoria y segura, ¿no es cierto? Que te sientas cuidado, que haya, ¿no es cierto? Si hay múltiples niveles, que tengas un ascensor y etcétera, etcétera. Creo que ahí serían esas 5, y quizás calidad del servicio debería ir antes que la propuesta museográfica, porque a veces tú puedes tener el museo más bonito y más eh, atractivo, Estructuralmente claro, atractivo. pero si eres maltratado, mal recibido, no te sientes bienvenido, creo Una que estrella de comentario. claro, como digo yo, una vez, no voy a nombrar cuál museo, pero fui a un museo en Santiago que había hace poco sido inaugurado y, claro, hace poco, pero estamos hablando hace 2 décadas atrás, y llevé a mi hija pequeña. En ese tiempo Valentina tenía, no sé, 4 o 5 años. Le dije, vamos a ir juntos, así que padre e hija, una expedición al museo. Obviamente cuando un niño tiene esa edad quiere ir al baño. Y fuimos al baño y esto había sido un sábado. El viernes lo habían arrendado el museo porque era un lugar muy especial para un matrimonio. Y los baños estaban asquerosos, no hay otra palabra para describirlo. Entré al de mujeres, porque dije, ya no importa, ya el de hombre, voy a entrar al de mujeres. Sábado en la mañana había poca gente, ando con una hija, así que voy a entrar al de mujeres. Estaba igual. Entonces, logré igual que Valentina hiciera lo que tenía que hacer, pero después yo conocía a gente en ese museo, le dije, oye, o sea, si vas a hacer un matrimonio el viernes de la noche, la empresa de aseo se retira, ¿no es cierto?, los últimos invitados, y tu empresa de aseo deja el museo listo para que el otro día la experiencia del visitante, porque tú tienes un museo para ser visitado, no para hacer matrimonio, eh, eh, sea impecable, o a lo menos, ¿no es cierto?, digna. Sí, sí, sí. Mira, no sé si cayó ese consejo en algún oído, digamos, receptivo, pero creo que eso refleja, ¿no es cierto? Uno no se puede disociar de la misión que tiene, y la misión es independiente, que tú tienes que levantar fondos, esa es una obligación que todos tenemos, eh, que al final la experiencia está ahí para el visitante, y el visitante puede ser alguien que llega con un niño muy chico, ¿no es cierto? Los niños se despiertan muy temprano, sobre todo cuando son chicos. En la adolescencia cambia eso, afortunadamente, o no. Eh, y Valentina estaba despierta, no sé, y fuimos de los primeros en llegar a ese museo un sábado en la mañana. Eso es inaceptable, es inaceptable. Y eso creo yo, por lo menos, lo he llevado a donde he estado. El tema de los baños, y mucha gente que me conoce sabe, no es una obsesión, pero digo, si no puedes entrar a un baño en un museo, como si fuera un museo, como si fuera el baño de tu casa, Se convirtió en tu sticker. que claro, como si fuera el baño de tu casa. Puede haber una otra Valentina que venga aquí al museo, pero claro, tiene que estar limpio. Pero es que efectivamente tú quieres que esa... Porque ¿qué pasa? De nuevo, hoy el museo es bonito, estaba recién inaugurado y todo, pero lo que yo recuerdo de esa experiencia es mucho menos la experiencia museográfica o con mi hija, que haber entrado al baño y que haber estado asqueroso. ¿Te fijas? Es la idea, ¿no es cierto?, de que un cliente, ¿no es cierto?, descontento tiene mucho más efecto en otros posibles clientes que un cliente feliz. El cliente feliz capaz que nunca le cuente nada a nadie, pero el que se fue, ¿no es cierto?, insatisfecho con la experiencia, obviamente yo no le dije a la gente no vayan a ese museo, pero conté esa historia por harto tiempo, ahora la primera vez que la cuento en muchos, muchos años, porque, porque creo que provoca... con eso puedo ilustrar el mensaje que quiero mandar, que es que en el fondo tú tienes que estar preocupado de esas cosas. El housekeeping, como le dicen los gringos, yo sostengo, y lo he sostenido desde cuando estuve aquí la primera vez en los 90, un museo compite con otras cosas por las cuales la gente tiene poco tiempo que hacer. Tú compites con el mall, con el centro comercial, compites con quizá los cines, aunque también los cines están en declinación con el streaming, compites con el deporte, compites con el tiempo libre con tu amigo. Cuando la gente
planea, ¿no es cierto?, ocupar su tiempo libre. Uno debería estar agradecido que el museo estuviera ahí. Suponte que esté ni siquiera top 5, suponte que esté 10, esté en el 9º lugar. Voy a pensar qué es lo que voy a hacer con mi hija hoy día, o con mis hijos, o con mi pareja, con mis padres, no sé, con mi novia, y voy a ir a un museo. ¿Qué es lo que quieres tú? Es que esa persona entre a tu edificio, primero tenga una buena experiencia, pero cuando salga pensando voy a volver, ¿no es cierto? O voy a ir a otro museo el próximo fin de semana o el próximo mes, cuando tenga otro momento, voy a repetir esta experiencia en otro lugar. Porque si no, hoy día la gente dice el centro comercial, que el centro comercial, claro, los centros comerciales se han transformado en la plaza pública en muchas ciudades, porque tienen dónde comer, tienes cómo estacionar, tienes distintas ofertas, tienes cine, a veces hay actividades para niños, tienen estas pequeñas, ¿no es cierto?, o sea, desde el Chuck E. Cheese a otras actividades parecidas. ¿Por qué un museo no debería ser algo así? ¿Por qué un museo no debería ser entretenido, limpio, que huela bien, ¿no es cierto?, que tenga estacionamiento? No hay nada que uno diga, no voy a hacer eso. Al contrario, debería hacer todas esas cosas para que esa persona no tenga una experiencia como en un centro comercial, pero encuentre aquella alternativa que la hacen pensar, sí, esta es una buena manera de usar mi tiempo libre, en vez de, ¿no es cierto?, pasear como dar 25 vueltas al centro comercial y solo para ocupar tu tiempo libre fuera de tu casa. Creo que los que trabajamos en museos tenemos que darnos cuenta que el tiempo libre es limitado y que competimos por la atención de la gente en el uso de su tiempo libre. Y mucho más en la actualidad, hasta compites con el celular de la persona, nada más. Exacto. Bueno, o sea, eso es aún, yo estoy pensando todavía quizás en los 90, pero el celular y la otra tecnología de información efectivamente han logrado capturar el tiempo libre de la gente de una manera a veces preocupante, es verdad. Tengo una otra pregunta para realizarte y en un momento ya nos has dado mucho valor respecto de tu rol como director de museo, increíble. Así hablando entre Valentina y el ti, que ya ahí hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias. Em, Muchas gracias por haber compartido todo esto. Estamos casi ya llegando al final de la entrevista y tengo una pregunta bastante creativa para hacerte y es que si tuvieras que elegir un capítulo de tu vida y hacerlo una exposición, cómo se llamaría la exposición y de qué estaría hecho? ¿Estaría hecho de videopantallas, de cerámica, de foto? Tal vez porque lo tengo muy fresco, porque lo estuvimos conversando hace poco, pero haría una exposición de mi llegada, por así decirlo, de mi descubrimiento del mundo de los museos, y eso está intrínsecamente vinculado con Rapa Nui y con Isla de Pascua. Así que sería como, ¿no es cierto?, es como este viaje a este lugar tan distante para encontrar algo que se transformó en el viaje de mi vida, digamos, profesionalmente. Así que sí, yo y lo haría mucho con fotografías, probablemente con algunos videos de gente que me conoció en la época, de mi primer jefe, de mis primeros colegas, de que se acuerdan, de que obviamente no soy la misma persona que en ese tiempo, porque también he evolucionado como persona. Antes era mucho más impaciente, La juventud. sí, a veces La muy, joven. muy apresurado en tomar ciertas decisiones. La edad y el tiempo da una perspectiva que también es interesante, pero miro al Claudio de esa época y evidentemente, claro, me dan ganas de viajar al tiempo y darle un abrazo porque es un momento donde también estaba descubriendo muchas cosas del mundo, muchas cosas de mí mismo, muchas cosas de mis capacidades. Pero sí, yo diría que es como el descubrimiento del mundo de los museos está intrínsecamente asociado con el descubrimiento para mí como persona y como antropólogo de Rapa Nui, el descubrimiento del amor de mi vida, de mi mujer, porque también está asociado, mi mujer no es de Isla de Pascua, pero la conocí durante ese periodo, estamos casados hasta el día de hoy, el próximo año van a ser 30 años de casado. Entonces hay muchas cosas, sí, muchas gracias, son muchas cosas de eso, quizá entre el 95 y
llegué, perdón, entre el 93 y el 95, cuando, como muy formativo de mi vida. Así que muy, Entonces, sería una exposición fotográfica, por ahí quizá un poquito de video documental. ¿Y en qué museo harías la exposición? El que tú desees, no tiene que ser el McLeod, ni tiene que ser el Museo Nacional de Arte, de Historia Natural, si así lo quisieses igual. em, no sé, creo que lo haría en un museo de antropología. Quizás que todavía quiero creer que, que mis colegas antropólogos me consideran parte de su mundo, aunque, como te digo, nunca más hice antropología propiamente tal, aunque creo que hay que ser un poco antropólogo para ser director de museo. Sí, en un museo de antropología, o quizá en un minuto, cuando el Museo de Isla de Pascua revisite, no sé, sus directores de museo los últimos, sé, 50 años, estar ahí de repente, pero sí, me gustaría estar en un museo más bien conectado con mi primer amor, que también fue la antropología. La antropología fue un descubrimiento, diría, casi casual a los 17 años de entrar a la universidad y empezar a estudiar antropología, así que hay un poco de eso ahí también. Ay, perfecto, Claudio. La verdad es que yo sé que teníamos otras preguntas para realizar, pero por cuestiones de tiempo no las hemos podido hacer, pero me encantaría que en un futuro volvamos a hacer un episodio enfocadísimo a hablar sobre las iniciativas que estás llevando a cabo en el Museo McClown, que sin duda son muy relevantes porque tienen que ver mucho con precisamente trabajar más de cerca con las comunidades, no tener que, me pareció muy interesante esto que se estuviesen basando en la ley de protección y repatriación de tumbas de nativos americanos, y que para ello retiraron una cuarta parte de la exposición de arqueología. Entonces, este tipo de iniciativas, porque creo que no las había escuchado antes, y gracias a esta entrevista estoy descubriendo todo este tipo de iniciativas, porque a veces uno va a los museos en Europa y al final termina visitando los museos obras que son de su continente latino, de Latinoamérica. Y uno se dice como, o sea, me vengo acá no para ver algo de Francia o de Alemania, sino para ver algo de Latam, o sea, devuélveme mi momia, ¿sabes? Una cosa así. Lo que podemos hacer, si te parece bien, después de que inauguremos nuestra exposición en enero del 2025, podemos conversar de nuevo y yo te puedo contar ahí tanto de esa exposición que tú referías al principio con ese artículo que salió en la revista de la Alianza Americana de Museos, más esta otra exposición que va a durar 3 años y podemos conversar un poco más en profundidad y nos saltamos toda la parte biográfica, digamos. Bueno, la parte de storytelling, pero importante, así que te tomo la palabra, yo voy a volver. Ahí por el chat, por el Gmail. Hola Claudio, it's me again. Pero no, con placer realmente poder ahondar más sobre todo esto que estás ejerciendo, y también por ahí contrastar, ¿no? Aspectos que aspectos que has tenido que trabajar durante tu dirección en Chile y ahora en Estados Unidos. Entonces, por ahí un poco comparar esto también siempre es interesante, no con ánimos de a quién lo hace mejor, sino de ver cómo se están pudiendo ejecutar otras acciones en un contexto totalmente diferente, entonces inspirarse y motivarse por ello. Muchas gracias, Claudio, nuevamente por haber estado aquí. Es un placer conocerte. Voy a volver 2025. Te voy diciendo, soy re pesada. Así que, nada, muchas gracias a todos ustedes también por haber escuchado esta entrevista. A todos los que van interactuando, ya saben, si en algún momento tienen una duda respecto de algo que quieran aprender o conocer, descubrir del sector cultural, pues me escriben. Los links están en la descripción de tanto mi perfil en LinkedIn, incluso en la descripción de YouTube también está el Linktree, ahí pueden ingresar y preguntar. Y con gusto yo me pondré en contacto con este profesional para que ustedes puedan descubrir y conocer más sobre esto. Y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Claudio, por haber estado aquí. Muchas gracias.